Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda a su hermana Elena en Cristo. Voy a compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de San Clemente o Fauer en el año 1820. Vamos a pedirle a San Clemente que interceda por todas nuestras necesidades. Le invito como siempre a que exprese lo que usted necesita a este amigo de Dios. Recuerde que ellos son amigos de Dios porque en esta vida gastaron su vida por amor a nuestro Dios y por lo tanto nos pueden alcanzar el favor que estamos pidiendo. A mí me gusta mucho comparar cuando Jesús cuenta que en el Evangelio unos amigos llevaron a un paralítico y yo me imagino que nosotros somos ese paralítico que los santos llevan. Recordemos que en el Evangelio Jesús le dio la sanación al paralítico por la fe de sus amigos. Y lo mismo, por la fe y por el amor y la entrega de sus amigos los santos, nos va a alcanzar esta gracia. Así que, si usted gusta, anote su petición por medio de YouTube o pause su teléfono y empiece a hablar con nuestro Dios. Vamos a conocer esta hermosa historia de amor. Y vamos a leerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clemente fue el noveno de los 12 hijos de un carnicero. Nació en Moravia, Australia, en el año 1751. A los 7 años muere su padre. Después del funeral, la mamá le presentó un crucifijo y le dice: Jesucristo será tu padre, debes tener mucho cuidado para no ofenderlo con pecados. Quiere ser sacerdote, 6 veces lo intenta y 6 veces tiene que desistir, varias por pobreza y otras por oposiciones de diversas clases. A los 15 años trabajó como panadero, se va a colaborar en la panadería de un convento y el superior, entusiasmado al ver su gran heroísmo por ayudar a los necesitados, lo ayuda a estudiar para el sacerdocio, pero muere el superior y el joven estudiante queda otra vez desamparado. A los 30 años un día ve que 2 señoras en pleno aguacero están necesitando una carroza para dirigirse a su casa y él se ofrece para ir a conseguirla, y este favor muy oportuno lo llevó a realizar el deseo de su corazón. Pues las 2 señoras, que eran muy ricas, al saber que él deseaba ser sacerdote, pero que no tenía con qué costearse los estudios, se encargaron de correr ellas con los gastos de su seminario, y así a los 34 años llegó al sacerdocio. Enseguida se fue a Roma, y allá supo que había una comunidad religiosa recién fundada y sumamente fervorosa, los padres redentoristas. Pidió ser admitido allí y el mismo fundador, San Alfonso de Ligorio, lo recibió muy gozosamente. Y sucederá que más tarde a San Clemente lo llamarán el segundo fundador de los redentoristas, porque será él quien extenderá esa congregación por el norte de Europa. El padre Clemente fue enviado por sus superiores a Varsovia, la capital de Polonia, y allí empezó a conseguir éxitos admirables. El templo que le asignaron se llenaba 5 veces por día y su capacidad era de 1000 personas. Las ceremonias y el culto eran tan atrayentes y solemnes que hasta los no creyentes asistían con gusto. Cada día se predicaba allí 5 veces, 3 en polaco y 2 en alemán, y diariamente se celebraban 3 misas solemnes con orquesta. Los muchos miles de alemanes que había en Varsovia llevaban tiempo sin que se les celebrara y predicara en alemán, y hasta estaban asistiendo a centros protestantes. Ahora empezaron a llegar en grandes grupos a las celebraciones del padre Clemente y de los otros padres redentoristas. El santo no se negaba a ningún gasto, aunque fuera muy costoso, con tal de que las ceremonias religiosas resultaran lo más solemnes posibles, y esto atraía mucho a los fieles,
y fue la causa de muchísimas conversiones. Aunque eran tiempos en que los herejes janesistas andaban diciendo a todos que nadie debía comulgar más de una vez por año o por mes, sin embargo, San Clemente logró que en su templo las comuniones llegaran a 144 en un solo año. Durante 9 años predicó sin cansancio, y fueron muchísimos los católicos indiferentes y los protestantes, y hasta los judíos que se volvieron fervorosos católicos, y además las vocaciones llegaron en número impresionante. Las continuas guerras habían dejado a las gentes pobres en la más tremenda miseria. Entonces San Clemente fundó orfanatos para recoger y educar gratuitamente a la juventud desamparada. Tenía un convento de 300 varones y otro de 200 niñas. Un día, cuando él pasaba de tienda en tienda buscando ayudas para sus niños pobres, al pedirle limosna a un jugador de cartas en una taberna, éste lo insultó y lo escupió en la cara. El santo sacó el pañuelo, se limpió y le dijo amablemente: «Caballero, esto fue un obsequio personal para mí. ¿Ahora me quieres obsequiar algo para los pobres del niño Jesús?». Aquel hombre se sintió confundido y en adelante fue amigo y ayudador del gran apóstol, a quien escogió como confesor y director espiritual. Napoleón mandó suprimir la comunidad redentorista. El padre Clemente fue llevado con sus compañeros redentoristas a la cárcel, sacándolo a la policía de su propio templo mientras estaba confesando. Pero en la cárcel era tanto el gentío que llegaba a pedir consejos y a oírle hablar de Dios, que la policía tuvo que soltarlo para que no se convirtieran a tantos pecadores. Fue expulsado del país. San Clemente vuelve a su patria, Australia, y llega a la capital en un viaje de muchos días a pie, y después de haber sido apresado varias veces en el camino por los agentes del gobierno en Viena, lo reciben con 4 días de cárcel, pero luego lo dejan en libertad. Allí trabajará incansablemente los últimos 12 años de su vida. El señor obispo lo nombró capellán de las monjas ursulianas de Viena. El primer domingo asistieron a su predicación solamente 6 personas, pero al domingo siguiente las monjas ven con admiración que la iglesia está totalmente llena. Su predicación era algo totalmente nuevo para aquella ciudad. Los demás predicaban vaguedades. Clemente hablaba claramente de la Iglesia Católica y no tenía ningún miedo en defenderla. Otros se callaban cuando hay que hablar francamente en favor de la Virgen María y del Sumo Pontífice, de la frecuente confesión y de comulgar más frecuentemente. Él hablaba de frente, sin miedos ni rodeos, y esto le atraía cada domingo una mayor cantidad de oyentes. Clemente durante toda su vida de predicador tuvo unas cualidades muy especiales: hablar con mucha sencillez, como para que lo entendiera el pueblo ignorante, y esta sencillez agradaba también a los muy instruidos. Así que el grupo más numeroso entre sus oyentes, después del pueblo humilde, era el de los universitarios, artistas y profesores. La gente exclamaba al escucharlo: parece, al hablar, que él hubiera estado allí presente, de testigo, en el momento en que sucedieron los hechos de la Biblia que nos va narrando. Pero lo que más oyente le atraía no era el gusto de oírle hablar tan sabrosamente, sino el hecho de que los oyentes volvían a su casa transformados. Sus sermones no los dejaban en paz con sus pecados, ni les permitían quedarse paralizados en su acceso a la santidad. Cada sermón que le escuchaban a San Clemente era como una oleada
de fervor que inundaba el alma. Una señora le dijo un día, escandalizada: ¿qué diría la gente si yo, la esposa de semejante señor tan conocido, me dedicara a comulgar frecuentemente? Y el santo le respondió: piense más bien, ¿qué diría la gente si usted, la esposa de un señor tan conocido, se condena eternamente? Y esa respuesta la hizo estremecer y cambiar. Los enemigos y los envidiosos acusaron al padre Clemente de ser demasiado amigo del sumo pontífice en sus sermones. A su predicación nunca faltaba un numeroso número de policías, detectives enviados por el gobierno. Unos se convertían, pero otros lo acusaban, y entonces llegó el decreto que mucho lo iba a hacer sufrir. Se le prohibió predicar. Querían expulsarlo del país, pero el Papa y el arzobispo intervinieron ante el emperador, y éste, en una entrevista privada, le prometió al santo que no permitiría su expulsión. Entonces se cumplió lo que San Clemente repetía muy frecuentemente: lo que Dios permite que nos suceda, aunque a nosotros nos parezca que es para nuestro mal, al fin resultará ser para nuestro bien. Su expulsión de Polonia sirvió para que llegara a ser el gran apóstol de Viena, y la prohibición de predicar sirvió para que se dedicara con gran provecho a confesar y atender a los enfermos. Esto no se lo podían prohibir. Aquí obtuvo prodigios. Su confesionario llegó a ser una fuente de influencia tan poderosa en muchísimos penitentes que fue llamado el apóstol de Viena. Horas y horas pasaba en su confesionario, absolviendo, impartiendo dirección espiritual, y hasta personas que ocupaban altos puestos llegaban a ser dirigidos por él. La ciudad de Viena y su universidad recibieron su beneficio, influjo que las fue transformando. San Clemente visitó más de 2000 morimundos. Cada noche lo veían envuelto en un manto negro y con una linterna en la mano, recorriendo aún los más lejanos barrios para visitar, consolar y confesar, y ayudar bien a morir a cuanto enfermo lograra encontrar. Repetía frecuentemente: si desde mi habitación hasta la habitación del enfermo alcanzo a rezar un rosario, ya puedo estar seguro de que se confesará, comulgará y terminará santamente sus días. Un día las monjas lo ven muy preocupado, buscando algo que se le ha perdido. Busco mi arma de combate, busco la llave que abre todas las puertas. Al fin una monja le dice: yo me encontré esta camándula. Y el santo, muy alegre, le responde: gracias, gracias. Esa es la arma que me consigue en victorias, mi rosario. Un día, ante un morimundo que se negaba a confesarse y a comulgar, se quedó de pie frente a él y le dijo: voy a mirar cómo es que se muere uno que se va a condenar. El enfermo se impresionó al oír esto y arregló los problemas de su alma y recibió los sacramentos y murió con señales de arrepentimiento y fervor. Una de sus mayores y más fuertes maneras de influir en Viena fue el haber fundado un colegio católico. Allí formó muchísimos líderes que después supieron defender nuestra religión en el parlamento, en la prensa y en el gobierno. Clemente reunía universitarios, artistas y gentes influyentes y les daba instrucciones religiosas. Los entusiasmaba por el rezo del rosario y los animaba a hacer apostolado, a cada uno en el medio en donde vivía. Esto produjo un despertar religioso en toda la ciudad. Varios de sus discípulos fueron periodistas católicos, otros se oponían fuertemente en la universidad a los que atacaban la religión católica, y buen número de ellos fue formando un partido católico, que más tarde será una fuerza poderosa que defenderá la religión.
Un escritor llegó a decir, los tres que más han influido últimamente en nuestra patria son el emperador Napoleón, el poeta Goethe y el padre Clemente. Los enemigos obtuvieron que el gobierno dictara orden de destierro. Clemente aguarda y se niega a cumplir inmediatamente la tal orden tan injusta. Pero en ese tiempo el emperador va a visitar Roma y el Santo Padre, el Papa, le habla de tal manera en favor del santo que de Italia llega luego una orden imperial mandando que no se cumpla el decreto del destierro. Y el 15 de marzo de 1820 nuestro santo entrega su alma plácidamente a Dios. Deja 32 novicios en su congregación. Al día siguiente de su muerte, el 16 de marzo, el día de su entierro, llega la orden del emperador aprobando que en Australia se extienda la comunidad de redentoristas. Se cumple así lo que el santo había anunciado. Tengamos paciencia y confianza en Dios, que después de mi muerte la congregación se extenderá por nuestra nación, y así sucedió. San Clemente Apóstol, ayúdanos a formar muchos apóstoles seglares que defiendan y extiendan nuestra santa religión. Esta es la historia de nuestro santo, San Clemente. Como usted pudo ver, un santo que amaba el Santo Rosario. Este santo se dedicó, como todos los santos, a salvar almas. Esa era la meta de nuestro santo, salvar las almas. Y fíjese bien, para él, hermanos, el rosario era su arma poderosa. Si usted descubriera el gran poder que tiene el Santo Rosario, tiene un poder grande, inmenso, para que las almas se abran a la gracia de Dios. Yo le invito a que recurra al rosario. Tiene problemas en su familia, tiene problemas en su trabajo, tiene enfermedades, tiene 1000 cosas pasando, recurra al rosario para que nuestra Madre Santísima, con su intercesión, nos alcance las gracias que estamos necesitando. Es la arma más poderosa que tenemos, donde vamos a vencer todo el mal. Y si un santo lo dijo, esto es verdad, hermano. No lo tome como algo aburrido el Santo Rosario. Es aburrido cuando lo rezamos, nada más repitiéndolo como el perico, pero cuando pensamos en esa Madre hermosa, en esa vida que ella tuvo, y vamos contemplando esa vida de María y Jesús aquí en la tierra, ese rosario es hermoso. Para mí, como dijo San Juan Pablo II, la oración más hermosa que yo puedo hacer a Dios es el Santo Rosario. A mí me gusta mucho rezar el rosario. A mí no me da sueño rezar el rosario, porque yo me deleito con el Santo Rosario. Así que le invito a que le dé rosas a la Madre del Cielo todos los días. Dele esas rosas, y en esas rosas nuestra Madre lleva esas peticiones. Es por eso que este santo, todas sus predicaciones, todo lo que hizo en aquel entonces, todo fue un éxito, porque la Madre le conseguía esos éxitos. ¿Usted sabía que Jesús en el cielo a nuestra Madre Santísima no le niega nada? Todo lo que ella le pide, porque nuestra Madre pide cosas buenas. Ella va y le pide por nosotros, y Jesús no le niega nada. Así que acuda a la llena de gracia, acuda a la Madre del Cielo para que le alcance los favores del cielo. Le invito a que sigamos leyendo Vida de los Santos, que algo se nos va a quedar y algo vamos a aprender para seguir adelante en este camino. Que la Madre del Cielo le proteja, que la Madre del Cielo le acompañe, y que la Madre del Cielo ruegue para que usted ame el Santo Rosario y vea las maravillas a través del Santo Rosario. Dios me los bendiga a todos.